Pues hoy en día cualquiera puede tener un canal de YouTube, una red social y decir lo que quiera y tener y construir una audiencia. Pues eso ya cambió radicalmente todo. Menos credibilidad, pero mayor cantidad de clics y de likes. ¿Y la gente qué está buscando? Eso. Coger en RTBC y contratar personas que no tienen ninguna formación profesional, que están cargados de un montón de prejuicios, que calumnian, que dicen falacias y darles contratos para que defiendan al gobierno, eso es inaceptable. Pero en el largo plazo, ¿qué significa? Coger lo institucional y volverlo bodega. Tratar yo de defender con recursos públicos, pagar un ejército de bodegueros, recursos públicos. Es lo que están haciendo. ¿Qué es lo que están haciendo? Esos no son consejos de ministros. Esos son charlas de un señor hablando carreta con una cámara prendida y con un montón de gente mirándolo decir sandeces y nadie lo cuestiona. Los medios públicos tienen un gran reto y sobre todo quien llega a dirigirlos. Sí. Y es entender que los medios públicos no son del gobierno de turno. RTBC es para todo el mundo. RTBC no es para que se suban los petristas a tener un programa de televisión. Oiga, venga, ¿quién es el matoncito de barrio en las redes sociales que ataca a la oposición? Y venga y le doy aquí un espacio. Usted fue un bodeguero maravilloso. De verdad nos acompañó mucho. Vamos a dar una embajada en México. Sí. Usted fue un bodeguero excepcional. ¡Qué gran bodeguero! Venga y lo ponemos en alguna entidad que le den un contrato. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Colombia Futura. Hoy tengo el gusto de tener como invitado a Hassan Nazar, periodista, analista, un experto en comunicaciones y una persona que ha estado en el centro también de la vida política del país muy recientemente. Hola, Hassan, ¿qué más? Hermanazo, qué gusto y gracias por la invitación. Qué bueno tenerlo en Colombia Futura. Ya habíamos conversado en Nación Sabrosa. Así es, nos habíamos encontrado y además que fue súper divertido. Sí. Hablamos de muchas cosas. Acá tenemos la segunda parte. Qué bueno, Hassan. Yo quiero que comencemos hablando del mundo de las comunicaciones, ¿no? Del mundo de la opinión pública. Y ha cambiado bastante, ¿no? En los últimos años y décadas, digamos. Mire, usted ya está metido en esta vaina de comunicación total. Toca meterse. ¿Qué ha hecho mal? ¿Qué se ha hecho mal desde, llamémoslo, el establecimiento? Que ese nombre es un poquito, pues, como odioso, para que una parte tan importante de la población en Colombia sienta que, por ejemplo, las empresas son enemigas, que la democracia es un sistema, por lo menos la democracia, como lo hemos conocido, es un sistema que está ahí como tambaleando. ¿Qué ha faltado? Lo que pasa es que esto cambió mucho. O sea, el mundo de lo digital, de las redes sociales, cambió drásticamente la manera en cómo uno se informa y cómo uno transmite la información. Y eso es un tema que es innegable. Eso cambió la dinámica de todo. Es que antes uno estudiaba comunicación social, periodismo, lo que sea, y quería tener relevancia, usted tenía obligatoriamente que buscarse un canal que le diera voz, o un noticiero, o un programa de radio, una revista donde pudiera escribir. Las redes sociales abrieron ese espectro de una manera impresionante. Entonces hoy en día cualquiera puede tener un canal de YouTube, una red social y decir lo que quiera, y tener y construir una audiencia. Entonces eso ya cambió radicalmente todo. El tema de fondo también está muy en la preparación de esto. ¿Por qué? Porque cuando alguien estudiaba periodismo o estudia comunicación social o quiere hacer radio, televisión, pues hay unos códigos. Uno va a una facultad donde le enseñan unos temas donde hay una ética profesional. Usted no puede publicar información que no sea verificada. Usted no puede calumniar, usted no puede tergiversar, usted no puede cambiar los hechos por la ficción. Y esos son unos parámetros mínimos. Eso no lo tiene cualquiera que llega hoy en día al mundo digital. El que llega al mundo digital suelta sus opiniones, dice lo que quiere, si se equivoca no rectifica, si quiere calumniar, calumnia. Y eso lo que está cambiando es una dinámica muy grande porque está generando es menos credibilidad pero mayor cantidad de clics y de likes. ¿Y la gente qué está buscando? Eso. La gente está buscando es likes. La gente está buscando clics. Porque los clics y los likes dan mayor visualización y la mayor visualización da mayor monetización. Claro. Entonces, ese es el primer problema. El segundo es que también hay que hacer una autocrítica profunda a los medios de comunicación. Y que para tener un medio de comunicación, ¿qué se necesita? Es un músculo financiero muy grande. Y solo los grandes entes corporativos, empresariales, podían darse el lujo de financiar un proyecto de eso. O el Estado. Entonces, detrás de quien financia,
pues también hay unas limitantes. Eso es una realidad. Sí. Entonces hay que ser muy honestos también en los medios de comunicación en qué línea editorial tienen, qué intereses defienden y sobre todo para claridad con las audiencias. Pero es un debate que evidentemente cambió y la dinámica hoy en día es que la gente se informe más a través de un teléfono celular, a través de una plataforma digital, a través de una red como X o YouTube y prefieran eso, esa rapidez, esa agilidad y esa pluralidad de voces a un noticiero. Claro. Usted fue consejero en comunicaciones de el presidente Iván Duque Así es, durante 3 años, me contaba ahorita. así es. En esa época, este asunto de las bodegas o los influencers, los creadores, era visto distinto. Yo me acuerdo, Por el gobierno, por lo menos. sí, y era un poco más, a ver, en esa época me acuerdo que hubo un escándalo porque hubo un consejero, otro que no era usted, era otra persona del gobierno de Duque. Usted, Es que, digamos, ahí teníamos dos consejeros. En la Consejería de Comunicaciones del presidente del gobierno, el presidente Iván Duque, primero estuvo Álvaro García y luego estuve yo. sí, Y en la Consejería de Prensa, que era otra, Sí. estuvo Carlos Cortés y luego estuvo Soraya Yanini. ok, pero recuerdo mucho que hubo un episodio en donde reunieron un grupo de personas que estaban en Twitter y en otras redes sociales que eran cercanos al gobierno y eso fue un escándalo. Pero eso fue antes. Eso fue previo, digamos, a que se diera el gobierno. Sí, Usted está hablando en ese caso, en ese momento era de Víctor Muñoz. de Víctor Muñoz, exacto. Víctor Muñoz fue consejero digital y luego fue director del DAO. Pero Exacto. antes de que se diera el gobierno, Sí. se dio una reunión donde estuvieron varios influenciadores, generadores de contenido. Y desde la izquierda eso fue el acabose, ¿no? No, pues fue satanizado como si fuera una bodega. Claro, mi punto es, ahora eso no tendría nada de raro. De hecho, el presidente lleva cada cierto tiempo a estos influencers, a algunos de ellos muy virulentos y violentos, y se reúne con ellos y tienen contratos en todas las entidades del Estado. Yo quisiera preguntarles si usted volviera, digamos, ya dándole el tiempo y estuviera otra vez en esa posición, ¿Tomar esa decisión? utilizaría, digamos, más abiertamente, con menos tapujos, esa estrategia de, digamos, llamar creadores de contenido para comunicar Es que, ¿qué es lo que los pasa? temas del gobierno? No, y es una pregunta absolutamente válida y además es un análisis que hay que mirar en el contexto. El gobierno Duque fue supremamente institucional, muy institucional. Cuando yo digo institucional es un gobierno que entendió, yo por lo menos lo vi de esa forma como estrategia de comunicaciones de ese gobierno, que yo no podía llegar al gobierno a hablar en primera persona. Sí. Porque todo lo que yo dijera era inmediatamente una voz del gobierno. Entonces, contratar influenciadores, contratar bodegueros para que hablaran en voz propia en nombre del gobierno me parecía absolutamente una falta de ética para el gobierno y para la población. A este gobierno le importa un carajo. Petro lo que ha hecho es, venga, ¿cuáles son figuras, influenciadores, bodegueros que no tengan ningún criterio, pero que defiendan mi agenda personal? Y les voy a dar un contrato para que hablen en voz personal y digan las barbaridades que quieran sin ningún tipo de filtro. A mí eso me parece horripilante. Sí. Pero además que uno use una estrategia donde utilice las diferentes entidades de gobierno para que dejen de hablar de los temas que les corresponden y empiecen a hablar de los temas que a mí me interesan. Sí. Es lo que estamos viendo hoy en día. Sí, lo que hizo con la salud. Lo que hizo con la salud, o lo que está haciendo hoy en día con el tema de hablar de la desertificación. Es coger el servicio geológico, coger artesanías de Colombia, coger entidades que tienen una función específica social de comunicación y ponerlos a hablar de temas que no les corresponden. Eso es coger las entidades de gobierno, volverlas bodegas. No. Coger en RTBC y contratar personas que no tienen ninguna formación profesional, que están cargados de un montón de prejuicios, que calumnian, que dicen falacias y darles contratos para que defiendan al gobierno. Eso es inaceptable. Yo jamás hubiera dado ese paso. Eso tiene un costo, por supuesto, un costo enorme. ¿Por qué? Porque entonces seguramente es mucho más efectiva esta tarea de comunicación en el corto plazo. Pero en el largo plazo, ¿qué significa? Coger lo institucional y volverlo bodega. Tratar yo de defender con recursos públicos, pagar un ejército de bodegueros con recursos públicos. Es lo que están haciendo. ¿Qué es lo que están haciendo? Sí. O sea, coger yo
según mi ideología, según mis prejuicios y contratar un arsenal de personas y decirles, yo a usted le pago y diga lo que quiera y defiéndame a capa y espada en las redes sociales con recursos públicos. O sea, para mí eso es inaceptable. Jamás lo hubiera hecho y jamás lo haría. Claro. Lo que sí creo que hay que hacer es que hay que tener una estrategia digital muy robusta, muy fuerte, muy argumentativa y muy calificada para hacerle contrapeso a eso que están haciendo. Claro, es decir, un próximo gobierno, no sé, póngale el nombre que queramos de una de las personas que no está hoy en el petrismo. Creo yo que no podría prescindir de una estrategia de comunicaciones en donde haya influencers que comuniquen o creadores que comuniquen, pero, digamos, pero ¿hay una manera de hacer eso éticamente o eso siempre es? Es que el escenario es, uno puede fácilmente, y yo lo pongo como en este ejercicio, es decir, digamos, yo cuando llegué a la Consejería de Comunicaciones, yo apagué mis redes sociales. Y ahí tenía un parlante enorme y lo apagué. O sea, literalmente lo apagué 3 años. Yo no cogí mi parlante de la red en ese momento Twitter para andar diciendo lo que yo pensaba. Y lo hubiera podido hacer. Claro. Y es lo que hacen hoy en día, porque entendí en ese momento que la estrategia digital, y a nosotros nos tocó una pandemia, había el digital que comunicar muchísimo sobre temas de infraestructura. ¿Qué se está entregando en vías de 4G? ¿Qué se está entregando en materia de escuelas, de educación? ¿Qué programas sociales se están haciendo? ¿Cuál es el plan nacional de vacunación? Pero ¿eso se puede hacer con influenciadores? Claro que se puede hacer. Pero la pregunta es, ¿y cuál es la forma y el mecanismo para hacerlo? Que eso no represente que yo estoy contratando a una gente simplemente para pagarles y darles un micrófono para que digan lo que quieran. Entonces yo creo que los gobiernos hoy en día tienen que tener una fuerte presencia digital, porque el mundo es digital, pero tienen que hacerlo con unos principios de ética mínimos, con unos principios de transparencia mínimos. Pero ¿no será, Hassan, que termina siendo una pelea entre una guerrilla que hace que no respeta el derecho internacional humanitario ni las reglas de juego tal, versus un ejército de caballeros que tiene y ahí la asimetría es grande, ¿no? Usted está dando el ejemplo perfecto. Eso es como que usted le inviten a un partido de rugby y usted ir vestido para jugar tenis o ping pong. Pues lo van a destrozar. Y esa es una realidad, hay que entenderlo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la variable, incluso esto no es un debate solo en Colombia, es un debate mundial. Un ejemplo es lo que ha pasado en los Estados Unidos con Trump. Trump tiene una base fuerte que se mueve en las redes sociales. Y es una base que defiende unos principios y defiende unos pilares, que son los del presidente Trump. Eso tiene del otro lado un bloque también que es muy sólido en las redes sociales y que es capaz de enfrentarlo y argumentar y debatir. Y de ahí sale una discusión sustanciosa en las redes sociales. Lo que pasa en Colombia es que en Colombia tenemos una fractura institucional. Y es que nosotros tenemos exactamente un presidente que le dice a los periodistas, ustedes son muñecas de la mafia. No, pues es que es llegar a uno. Cuando le dice a los dueños de los medios de comunicación, ustedes son terratenientes paramilitares. Esclavistas. Cuando el discurso desde arriba ya es polarizante, estigmatizante y abierto contra los medios de comunicación, pues imagínense la artillería de abajo. Son mercenarios. Y institucionalmente lo que el país se tiene que abrir al debate es, hombre, claro que hagamos un debate institucional. Yo jamás vi a Iván Duque diciéndole a un medio de comunicación, ustedes son muñecas de la mafia. O diciéndole a un periodista, ustedes es un sicario. O diciéndole o sea, es que cruzamos una frontera donde ya lo que estamos defendiendo es lo indefendible. Es un atentado contra la libertad de expresión. Es un atentado contra un pilar fundamental de la democracia. Claro. Y ¿sabe a mí qué me aterra? Que yo incluso veo a varias instituciones que a nosotros en el gobierno de Duque nos vivían señalando como, no diga eso, cuidadito. Y aquí son absolutamente silenciosos, son atemorizados. Yo no sé si es un tema ideológico
estas fundaciones, estas organizaciones de periodismo, claro, pero tienen una carga ideológica profunda de izquierda. Sí. Entonces son tímidos. Y financiamiento Y también. dicen, ay, yo aquí no digo nada mejor, yo como que solo cuestiono a los gobiernos de derecha o de centro derecha, pero yo con los de izquierda no me meto. Entonces, eso me parece que es una cosa también impresionante. Y un tema final, es que yo creo que a Petro mucha gente le tiene pavor, le tiene miedo. Empresarios, intelectuales, académicos, medios de comunicación. Entonces dicen, no, yo con ese yo mejor no me meto, yo mejor no lo critico, yo mejor no lo cuestiono. O porque hay cierto alineamiento en algunos temas. También. Lo sienten como, es de los nuestros, yo soy un poquito más hay unos que blandito con uno de los nuestros. Pero hay otros que dicen, pues yo no me quiero meter, yo quiero pasar de agacha. Sí. Yo quiero que este gobierno se vaya, ojalá a mí no me vea, que no sepa que yo existo, porque si sabe que yo existo, me manda tal entidad, me sacan un decreto, me perjudican, me friegan. O me manda a la bodega. Entonces yo prefiero pasar de agacha y no quiero entrar en la discusión. Y eso es gravísimo, porque la discusión hay que entrar. Lo que está en juego es el país. Y hay que tomar partido, y hay que tomar voz. Pues imagínense qué hubiera pasado si Iván Duque hubiera dicho algunas de las cosas que dice Petro en un consejo de ministros, ¿no? Por ejemplo, señalamientos racistas, clasistas, lo de los Bryans o todo ese tipo de cosas. Él tiene un teflón también comunicacional, de alguna manera, ¿no? Porque preserva cierta legitimidad en esos sectores que usted menciona. Mire, yo estuve en varios consejos de ministros. Le voy a decir una cosa. Los consejos de ministros se hacían todos los lunes y se hacían sin falta. Y eran reuniones que todos los lunes usted empezaba con un consejo de ministros. Y el consejo de ministros era un lugar donde no era una diatriba ideológica. Era una reunión donde había una agenda. Y en esa agenda se discutían temas de seguimiento a política pública, de desarrollo. Entonces, hoy, este lunes, vamos a hablar de tal COMPES. Este lunes vamos a hablar de cómo va el proceso del modelo de educación, cómo va el tema de los subsidios, cómo va la evolución de la pandemia. Y sobre esos consejos pasaban los ministros al tablero a hacer preguntas, a dar indicaciones. Oiga, ¿cómo van estos resultados? ¿Cómo va eso? Eso no era una diatriba donde se enfocaba un señor a hablar sandeces. Sí. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Esos no son consejos de ministros. Esos son charlas de un señor hablando carreta, con una cámara prendida y con un montón de gente mirándolo decir sandeces y nadie lo cuestiona. Pero ahí usted no ve ninguna indicación. Usted no ve ningún acto de seguimiento. Si usted hace el resumen del Consejo de Ministros, ¿qué es lo que captura a la gente en la línea de opinión? Las barbaridades que dice este hombre. Las sandeces que dice. Sí, sí. Pero no hay cifras, no hay datos, no hay nada relevante. Y cuando hay están erradas o manipuladas. Entonces, eso es un show mediático que montaron, y precisamente para tener una vitrina comunicacional, por eso han insistido tanto en transmitirlos en vivo. Ha sido eso. Pero hay gente que uno le cuenta esa historia un poco de el presidente cada 8 días se toma la televisión nacional, que por cierto en los canales ya es como, oiga, nos está afectando financieramente tener una alocución presidencial cada 8 días, consejo de ministros, alocuciones gigantes, bueno, todo eso, y ellos responden, pero ¿se acuerdan de prevención y acción? Ahí sí no decía nada. ¿Uno qué podría decir frente a esto? ¿Es lo mismo? No se lo contesto. Prevención y acción nunca fue una locución. Prevención y acción fue un programa además premiado por la Organización Panamericana de la Salud y por el BID. Fue un programa que, si usted lo mira en el espectro, en Estados Unidos y en otros países lo hicieron. En ese momento, el gobernador Cuomo lo hacía en Nueva York. Y era un programa que nació a través de la pandemia, de una emergencia sanitaria, con una función, y es que la información no cayera en manos de especuladores, porque era supremamente grave. Entonces se necesitaba que el gobierno tuviera, a raíz y única y exclusivamente de la pandemia, de la emergencia sanitaria, un canal de comunicación para que se dieran las cifras oficiales y la ciudadanía entendiera qué estaba pasando con el número de contagios, de vacunas, de programas que se estaba haciendo en el mundo, cómo se adelantaba la política pública y qué medidas de paquetes sociales estaban creando, informando a la ciudadanía. Claro. Pero además, un punto que la gente no sabe, fue voluntad de los medios de comunicación ceder ese espacio. No fue una imposición. Los canales privados y públicos decían, está la relevancia de lo que estamos viviendo y de la información. Las personas estaban en aislamiento, que decían voluntariamente nosotros cedemos ese espacio
para que el gobierno nacional pueda comunicar. Pero no era que la presidencia de la República llamaba a los canales y decía, es que usted tiene que entregar el espacio, ¿no? Una razón voluntaria. Cuando hay una locución es distinto. La locución usted le está dando una orden al privado. Le está diciendo, usted interrumpe su programación. Además, porque el presidente quiere hablar de algo y normalmente de qué quiere hablar, de algo relevante, pero usted no puede convertir las alocuciones presidenciales en alocuciones predemenciales, que es darle micrófono a un señor que sale a decir barbaridades, interrumpiendo la programación para defenderse él. Eso es lo que estamos viendo. Entonces hay una diferencia absolutamente profunda. Claro. Prevención y acción fue un producto creado para la emergencia sanitaria del COVID-19. No tenía ninguna otra función. Las alocuciones presidenciales del presidente Duque, las alocuciones presidenciales, cuando tocaba un tema específico, la captura de un gran cabecilla, un tema trascendental, pero de resto no. Entonces hay una profunda diferencia. Ahorita estábamos conversando un poco sobre RTBC. Y yo he pensado, a propósito de todo este asunto de las comunicaciones, que a lo mejor lo que toca hacer y lo que debería hacer un gobierno sensato sería cerrar RTBC, pero por otro lado, y lo digo porque supongamos que venga un gobierno democrático, tranquilo, no instrumente RTBC de esta manera tan vulgar como lo que estamos viendo, pero pues nada garantiza que en 4 años otra vez y utilice el mismo andamiaje pagado con los impuestos de los colombianos o quizás hacer alguna reforma legal o constitucional que blinde a RTBC, pero no sé, ¿cuál es su visión? ¿No? Porque yo creo que los medios públicos no deben de existir. O sea, los medios públicos tienen una función. Es más, la capacidad de los medios públicos de llegar a determinados lugares es muy grande. Radio Nacional, por ejemplo, tiene muchas frecuencias que pueden llegar a determinados territorios donde los privados no llegan. Sí. Puede haber un contenido cultural, social, informativo. Lo que pasa es que los medios públicos tienen un gran reto y sobre todo quien llega a dirigirlos. Sí. Y es entender que los medios públicos no son del gobierno de turno. Los medios públicos son públicos, como el Transmilenio. El Transmilenio no es para los petristas o para los uribistas. El Transmilenio es para todo el mundo. RTBC es para todo el mundo. RTBC no es para que se suban los petristas a tener un programa de televisión. Y la pregunta que yo me haría, y ese es es ¿por qué en RTBC, si le dan vitrina a voces que solo defienden al petrismo, por qué si es un medio público, ahí no hay voces que critiquen al gobierno? ¿Por qué en RTBC no hay analistas que digan, yo no estoy de acuerdo con este programa de gobierno? Es nuestro Telesur. Exactamente. Y eso es lo que convirtieron en RTBC. RTBC hoy en día es una vitrina donde sale un señor, por ejemplo, con la tema palestino, la cufilla palestina puesta todo el día. Y dice, señor, esto es un medio público. Usted le puede, yo soy palestino y soy pro palestino en muchas cosas. ¿Usted cree que yo me voy a poner en mis programas en un medio público una vaina palestina encima si hay un montón de audiencia que no comulga con Palestina? Pues posiblemente son al contrario, son muy afines a Israel. Pues eso es entender lo público. Lo público no es para hablarle a mi grupo. Lo público no es para hablarle a mi gobierno, a mi sector, a mis adeptos, a mis votantes. Es para hablarle al país. Y RTBC hoy en día está convertido en una máquina que le cree que sus voces, cree que sus analistas le tienen que hablar es a ellos. Y se les olvidó que es que ellos son un porcentaje. No son el país. Pero ¿usted cree que es, dado que el petrismo rompió esa lógica de que los medios públicos son de la nación o de la sociedad y no de un partido político, el próximo presidente va a decir, yo no voy a usar ese instrumento para hacer política a mi favor, sino que lo voy a regresar a la gente? Probablemente creo que lo que pasaría, gobierno Abelardo de la Espriella, pues es que Abelardo o el que sea instrumente de la misma manera RTBC políticamente. El argumento que dan, por ejemplo, hoy en día es que los medios están en contra y que ellos necesitan defenderse. Sí. Entonces, que como necesitan defenderse, necesitamos bodegueros. Y como necesitamos defendernos, necesitamos usar los canales públicos para defendernos. Sí. Eso es una falacia. Yo no discuto que un gobierno utilice lo público para decir, oiga, ¿sabe qué? El Ministerio de Minas
ha desarrollado una política pública que le está permitiendo hacer extracción o el beneficio tal. Yo creo además que es válido que entidades que puedan hablar de programas sociales, de desarrollo, puedan mostrar sus resultados en los medios públicos. A mí no me parece mal. Lo que yo no puedo es contratar calumniadores en un medio público. No, pues sí me da mucha pena. Sí. O sea, yo no puedo coger y decir, oiga, venga, ¿quién es el matoncito de barrio en las redes sociales que ataca a la oposición y venga y le doy aquí un espacio? No, perdón, eso es una vagabundería. Sí. Entonces, que usted quiera utilizar los medios públicos para comunicar logros de gobierno, que usted quiera utilizar los medios públicos para mostrar resultados en los territorios, para generar un contenido, se lo pongo este ejemplo, durante el proceso de paz, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se entraba a los medios públicos y eran todos la paz, la paz, la paz, y hablando de la paz y la paz y la paz. ¿Por qué? Porque esa era una bandera de gobierno. Y ahí entraban analistas, periodistas, pero ahí no entraban bodegueros. Entonces, ¿qué es lo que yo siento? Los medios públicos tienen un espacio. El problema está en que hoy en día la gente está informándose a través de un teléfono celular, está informándose en el mundo digital. Y la capacidad de los medios públicos de competir con su entorno está ahora muy enfocado en esas estrategias. Pero para competir, ¿qué están haciendo? Contratando bodegas. Entonces, oiga, ¿quién es un bodeguero que jalone audiencia? Este es un sicario digital. Venga para acá. Démosle un espacio. Eso a mí me parece que no es válido. No es serio. O sea, los recursos públicos deben de ser enfocados muy bien en ese sentido. Y le agregaría a Hassan que va a ser usado sin ningún recato ni vergüenza en impulsar las campañas electorales del pacto histórico del año entrante. Entonces, ¿cuántos quieren ahora? ¿Cuánta gente de los que han sido eso, bodegueros, ahora están aspirando al Congreso? Sí. ¿Por qué? Porque al final ese era su juego. Su juego no era informar. Su juego era ganar clics, ganar visibilidad. Y con esa visibilidad, pensar que esa visibilidad, esos likes se convierten en votos. Y que esos votos los van a llevar al Congreso. Sí. Entonces, esa es la apuesta. Yo lo he dicho y lo digo permanentemente. Es un gobierno plagado de bodegueros. Pero desde su concepción... El presidente es un bodeguero. Bueno, pero además desde su concepción, la estrategia que hicieron desde un inicio para hacer campaña fue de correr la línea ética. Y fue de coger bodegueros y decirle, usted lo hizo muy bien en su trabajo. Corrió la línea ética hasta donde más pudo. Embajador en Chile. Usted fue un bodeguero maravilloso. De verdad nos acompañó mucho. Vamos a darle una embajada en México. Okay. Usted fue un bodeguero excepcional. ¡Qué gran bodeguero! Ven que lo ponemos en alguna entidad que le den un contrato. Eso es lo que hicieron. Entonces, si usted está plagado de bodegueros, pues al final esos bodegueros ya se creen mayor nivel, ya se creen intelectuales, ya se creen líderes de opinión y dicen, no, pues yo puedo ser congresista y puedo ser ministro y mañana puedo ser presidente. En esa realidad estamos. Tremendo. Oiga, cambiando de tercio, quería preguntarle sobre la actualidad política. No tenemos encuestas, seguramente cuando en este momento no tenemos encuestas mediados de septiembre, vamos a tener encuestas hasta noviembre. Entonces, a falta de encuestas, uno ve un poco el sentimiento digital, que obviamente no es científico y no es representativo y todo eso, pero uno va sintiendo lo que va pasando en redes, lo que dice la gente. ¿Qué le dice usted lo que escucha, bueno, en la calle, en las redes, en los medios? ¿Quién está ganando la carrera en ese momento? Es que sin una medición es complejo. Lo primero que diría es que hay demasiados precandidatos, un exceso de precandidatos. Si este país no necesita tener siempre candidatos presidenciales, a mí me parece absurdo, me parece ridículo. Debería y con eso no estoy atacando a nadie. Lo que estoy diciendo es, uno tiene que ser muy pragmático entendiendo la coyuntura del país y decir, venga, pues, ¿quién es uno para decirle a alguien que no aspire a lo que cree que puede ser? Nadie. Sí, pero hay unos que ni siquiera los conoce uno, ¿no? Son 100 personas, varios. Exactamente. Pero la gran mayoría son personas que uno dice, venga, ¿usted qué hace acá metido? ¿Sabes? O sea, ¿cuál es su rol acá? ¿Usted qué es lo que está buscando?
pegársele a alguien más adelante, buscar ministerio. un ministerio, medirse en algo, tratar de sumar. O sea, entonces, el país lo primero que tiene que evaluar es que hay una realidad política. Y esa realidad política es, hay un gobierno que tiene unos alfiles que está buscando posicionar dentro del pacto histórico y dentro de la izquierda que quieren mantener este programa de gobierno. Y hay unos que están absolutamente en contra de esto. Esos que están en contra de esto, deberían de existir unas 4 o 5 personas que tengan posibilidades reales de por lo menos dar una pelea. Y esos son los que deberían de estar hoy en día ¿Y en la quién contienda. es? O sea, ¿quién cree Pues usted? por el mundo digital, no me baso en nada distinto. El mundo digital, ¿qué nos dice? El mundo digital, ¿qué nos está mostrando? Que hay personas que tienen mayor interacción porque tienen un parlante más grande. Vicky Dávila tiene un parlante muy grande. Abelardo tiene un crecimiento impresionante. Sergio Fajardo tiene una presencia importante. Empieza uno a ver, por ejemplo, los del Pacto Histórico. Daniel Quintero tiene una presencia importante. Gustavo Bolívar tiene una presencia importante. Claudia López. O sea, ahí empiezan a haber nombres que uno puede empezar a barajar y sobre esos nombres se van a ver 20 personas. Ahí seguramente en esos que usted acaba de mencionar va a estar el próximo presidente. Pues Pareciera. no lo sé si esté ahí porque todavía falta mucho de campaña. Claro. Falta mucho terreno. Entonces, claro, es distinto de lo que pasaba hace 4 años. Yo escribí más o menos hace 4 años un libro donde mi hipótesis principal es que Gustavo Petro iba a ser presidente. Y no es porque yo supiera, gracias, no es porque yo supiera mucho, sino porque pues, era bastante probable que fuera presidente, ¿no? Había una altísima, había quedado segundo, en la segunda vuelta había sido derrotado por Duque. Ahora hay más incertidumbre que hace 4 años. Hay más incertidumbre y hay muchos que están en la pelea. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también hay unos que están en la derecha, en la centro derecha, otros están más en el centro, otros en la centro izquierda y otros literalmente en la izquierda. ¿Qué va a pasar? Que era algo que no le pasaba a Duque. Duque fue un gobierno que tuvo oposición hasta dentro de su propio partido. O sea, hasta el propio Centro Democrático, había gente en el Centro Democrático que le hacía oposición a Duque. En esto, Petro es mucho más sólido. El pacto histórico, Petro puede salir a decir cualquier barbaridad, puede cometer cualquier error. Tiene una base sólida que marca 30, 35 y a veces 38%. Y esa base sólida está ahí. Ese es inamovible. Entonces es un proceso electoral donde del otro lado hay un montón de gente que dice, es que Petro es fácilmente derrotable. Lo ha hecho tan mal que eso no hay posibilidad de que gane. Yo no lo veo así. Yo creo que tiene una base, tiene un electorado y él no le está hablando a usted, no me está hablando a mí, él le está hablando diariamente a su electorado y su electorado le cree lo que dice. Y ese electorado está ahí firme. Hay que ver qué tan sólido. Lo que sí ha cambiado mucho es ese otro sector que se ilusionó, que era un sector más de centro, que era un sector incluso de centro izquierda, algunos de derecha, que se ilusionaron con el discurso de Petro en campaña y de los que veíamos los grandes incautos de todo este proceso. Gente dice los Gaviria, por ejemplo. No, un montón, mucho pseudointelectual, gente además con un criterio moral y académico que se creían más inteligentes que los demás. Es que yo sé más porque tengo doctorado, yo sé más de... Y yo voté sí a favor de Petro. Y yo voté a favor de Petro porque pues lo que pasa es que me engañaron, pero yo realmente, genuinamente creía que esto era muy bonito. Y a mí esos son los que realmente más me molestan. Porque a mí el petrista, le digo, hermano, usted está en su grupo y usted cree en eso, es su filosofía. Pero el que vio los resultados del discurso de Petro, Bogotá. No, el que vio la Bogotá humana, sí, pero además el que vio la campaña, un señor diciendo, no quiero hidrocarburos, no quiero fracking, no quiero esto. Odio a pues no me gustan los Estados Unidos, me encanta Venezuela, me encanta Maduro. Vamos a destruir el sistema de salud. Vamos a destruir el sistema de salud, vamos a acabar con las pensiones, y usted dice, uy, qué ilusión, qué gran modelo. No, venga, hágame el favor. Y cuando ven que eso se ejecuta, ahí sí ya no les gusta. No, el peor, dicen, es que hay incertidumbre. ¿Cuál incertidumbre? Si este ha sido el gobierno de la mayor certidumbre, si es que sabíamos a dónde veníamos, sabíamos que nos llevaba al abismo. ¿Usted venir ahora con el cuento de que usted no sabía? ¿O usted no conocía a Susana Muhammad de antes? ¿Usted no conocía al señor Bonilla de antes? ¿Usted no conocía a Aldo Cadena de antes? A Dusan. ¿Usted no conocía a Dusan de antes? O sea, esa gente usted nunca la había visto. No sabía cuál era su mentalidad, qué venían a hacer y si llegaban al gobierno, dónde iban a estar. Entonces, a ver, eso es lo que yo creo que no es inaceptable. Entonces, hay que ver, es una carrera todavía que le falta mucho campo. Y ojalá se empiece a depurar rápidamente toda esa cantidad de precandidatos que hay. Eso me parece que es muy importante. Y en redes sociales, ya viendo desde el punto de vista de comunicaciones, ¿quién cree que lo está haciendo
mejor. Pues mira, a mí me ha sorprendido mucho recientemente, que ha sido de los últimos en entrar, cómo Abelardo ha crecido. Abelardo ha crecido mucho y empieza a ganar un terreno muy importante. Es también increíble, para no hablar solo de una orilla, mire usted, por ejemplo, Daniel Quintero con su estrategia digital, lo que está haciendo. O sea, hay gente que dice, no, que es que Quintero allá se fue al Congreso de la Andi con una bandera palestina. Y hizo el ridículo. Y hizo el ridículo. Y le digo algo, ustedes no entienden la estrategia digital. La gente de qué está hablando el Congreso de la Andi, de eso. O sea, se está posicionando él con su estrategia. Y el tema es él con la bandera. Entonces, hay gente que tiene una estrategia digital muy marcada, que está generando contenidos y es muy fácil de monitorear. Entonces, sencillamente entra a Google Trends y pone el nombre y hace los comparativos y se da cuenta dónde está la conversación y quién está poniendo la conversación. Lo que pasa es que pasar de la estrategia de la tendencia digital a convertir eso en votos, ese es otro mundo. Y aquí, para ser presidente, no se necesita tener millones de seguidores, se necesita tener millones de votos. Entonces, hay una gran confusión en eso. Hay personas que dicen, yo tengo millones de seguidores. O soy muy viral. Y eso... Soy viral, lo que yo digo se viraliza. Y eso se va a traducir en votos. No necesariamente. No necesariamente. Si lo logra hacer, es fantástico. Pero realmente el gran reto, y políticamente en Colombia hay que decirlo, o sea, que hay maquinarias, acá hay partidos, acá hay gente en los territorios que son terratenientes, que se han hecho elegir una y otra vez y que son personas que tienen esa capacidad. Pero por otro lado, y de hecho, usted se ha visto la cuenta de Twitter de Petro, él dice que él es influencer, ¿no? No, pero es que... Es decir, él es un ejemplo de que un influencer, que lo es, sí puede convertirse en... Un influenciador de las fake news. El hombre que más fake news ha publicado, yo creo que es el jefe de Estado en el mundo. O debe estar peleándose en los primeros lugares. Que más noticias falsas ha publicado es él. En eso es un influenciador innegable. Pero es que ahí usted me pone en una dinámica que es importante decir, mire, los presidentes deberían dedicarse a ejecutar y a hablar menos. El presidente se mide por su ejecución. ¿Qué hizo? ¿Cuántas vías 4G entregó? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántos programas sociales? Eso es el programa. Lo otro es comunicar, y comunicar es muy importante, pero acá lo que tenemos es un charlatán en el poder. Un señor que se dedica a hablar, a decir, a predicar y a publicar falacias, pero su ejecución es la más pobre. Y esa es la realidad que nosotros tenemos que cambiar. Nosotros necesitamos a alguien que el próximo que llegue sea un ejecutor. Usted me dice a mí, ¿quién es el ejecutor? Enrique Peñalosa es el ejecutor. Un tipo que tenía un eslogan que a mí me parece muy curioso, que decían que ejecutaba pero impopular, o sea, impopular pero eficiente. Eso es lo que se necesita. Se necesita alguien que ejecute, porque además el periodo es muy corto, que tenga una enorme capacidad de administración pública, que eso no lo tiene todo el mundo, que es yo sé ejecutar política pública, yo sé mover el Estado para que esto avance. Sé cuáles son los pasos A, B y C para que este contrato se pueda llevar a ejecución. Y no un señor que se dedique a prender el micrófono todos los días con un parlante diciendo, es que yo no pude porque no me dejaron. Es que yo no pude porque me traicionaron los ministros. Es que yo no pude porque no me hacen caso. Es que yo no pude porque no me entienden. Es que los medios me atacan. Es que los gremios no me quieren. Es que todos son mafias y paramilitares. Por eso no he podido. Pero yo quiero. No, eso es lo que no necesitamos. Ahorita también estamos reflexionando sobre los medios, digamos, tradicionales de televisión, de radio, de comunicación. ¿Usted cuál cree que es el futuro de estos medios? Porque pues uno ve la obsesión, casi la adicción de los colombianos y en general de la raza humana con las redes sociales. Y la televisión, la radio, todo pareciera ser parte de un mundo que se está yendo. Se tienen obligatoriamente que reducir. ¿Cuál es el futuro de estos medios de comunicación cuando uno de estos bodegueros que usted mencionaba ahorita con una cámara, o bueno, también o lo que estamos haciendo acá, ¿no? Tenemos 3 cámaras que valen lo que vale una cuarta parte de una cámara de un canal. Probablemente tengamos el mismo o más vistas de lo que tiene un programa de televisión de ellos. Entonces, ¿cuál es el futuro de estos medios? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Y ahí está el ejercicio de la pregunta.
es que no son los equipos hoy en día. Un teléfono iPhone tiene una cámara impresionante. Entonces, ¿qué se necesita? Un iPhone y un trípode. Y ya. La diferencia es el contenido. Lo que marca la diferencia es el contenido. Y detrás del contenido, los medios de comunicación tradicionales, ¿qué es lo que han ido perdiendo? La narrativa y el contenido, que son formatos anticuados, donde las personalidades no se están construyendo ahí, las personalidades están ahora en los medios digitales. Y entonces, ¿los medios qué va a pasar? ¿Cómo compite un medio de comunicación? ¿Cómo compite una mesa de radio que tiene un equipo de 40 personas? Con un señor que se puede conectar con una persona en un canal de YouTube y tener más visualización. ¿Por qué? Por el contenido. No es por la tecnología. El gran éxito en el mundo de los medios de información está ligado a una combinación de factores. Tecnología, contenido. La tecnología ya está disponible a la mano de todo el mundo. Un teléfono celular tiene la última tecnología, pero tiene que tener la capacidad de hacer un contenido atrayente. Entonces, yo lo que creo es que los medios de comunicación todavía están en unos formatos que ya no compiten. A ver, ¿quién quiere informarse a la hora de un noticiero? Yo me quiero informar ya. Yo no necesito esperar a las 12 del día o a las 7 de la noche o a las 6 de la mañana para informarme. Yo quiero informarme ya. ¿Y cómo lo hago? Es más, entro a X. Yo en X sigo 2.000 personas. Están regados en todas partes del mundo. Ahí tengo toda la información disponible las 24 horas y gratis, a la hora que yo quiera. Pues competir con eso es el gran reto que tienen los medios tradicionales. Y lo otro sí, evidentemente, es algo que pasa aquí en Estados Unidos, en Europa. Es personalidades. La gente ya no le cree tanto al letrero, sino a un rostro. A un rostro. Un rostro. La gente hoy en día va detrás de una cara. No va detrás de una marca. La gente sigue un formato, un programa. Si los medios de comunicación pueden tener gente muy capaz, muy idónea, pueden tener personas que tengan un gran conocimiento de lo periodístico, pero si esas personas no tienen un carisma que atraiga, que llegue, la gente no se va a conectar. Se va a una red social donde encuentre el personaje que a mí me gusta, que me genera atracción y lo sigo ahí. Y eso es un tema de competencias, pero es un tema también donde desafortunadamente los medios de comunicación tradicionales tienen que hacer una profunda autocrítica al papel que han jugado. Mire lo que ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos es el ejemplo perfecto. Un montón de medios de comunicación que creían que la lectura era, nosotros le hablamos a la sociedad, nosotros sabemos más que la sociedad, nosotros sabemos más que la audiencia y hay que votar es por un demócrata. Y la gente le dice, ¿usted qué está hablando? Yo quiero votar por Trump. Y ganó Trump y barrió. En Colombia pasó también. Un montón de medios, de intelectuales, de columnistas, medios tradicionales diciendo cuando el proceso de paz de La Habana es que la paz la paz es el camino. La gente dijo, no, yo estoy en contra de ese proceso de La Habana y votaron no en el plebiscito. Bueno, eso también es preocupante porque un poco los medios tradicionales ahora están con una línea, no vamos a decir antipetro, pero un poco crítica. Entonces, claro, pero los medios tradicionales... Y la gente termina votando por gente como Petro. Los medios tradicionales porque a veces se cierran a creer que sus salas de redacción, su espectro, su visión, es la visión correcta de las cosas. Y que nosotros le informamos a la gente porque se siente con una superioridad moral. E intelectual. Nosotros, no, es que nosotros tenemos los columnistas, nosotros sí sabemos de eso, llevamos muchos años cubriendo el panorama. Y no están leyendo a la gente en la calle. No están leyendo al ciudadano que dice, yo no creo en lo que usted me dice. Yo prefiero ver este podcast. O escuchar este podcast. Yo prefiero ver este programa de opinión en YouTube. Yo prefiero escuchar esta voz. Mire, el fenómeno de Tucker Carlson, el fenómeno de Charlie Kirk, el fenómeno de muchos de esas personas. O Joe Rogan en los Estados Unidos, es precisamente porque entendieron que esas audiencias ya no están ligadas a la marca. Están ligadas a otra cosa. Ese es el camino. Y los medios de comunicación creo que tienen que entrar a entender esa dinámica para poder competir. Y lo otro es reducirse. O sea, hoy en día, tener salas de redacción enormes, un montón de periodistas, un montón de equipos, un montón de cosas, cuando existen cámaras robóticas, cuando hoy en día las fuentes se pueden cubrir de manera más dinámica, cuando ya la información fluye tan rápido, pues se está obligando a que los medios se reduzcan, además porque la pauta ya no está llegando a los medios tradicionales igual que antes, sino que se está trasladando a otros lados. Y esos otros lados es el mundo digital. Incluso el talento también está encontrando más interés de estar en redes y no en un medio tradicional. Además porque el talento en algún momento se vuelve incómodo. Pero hoy estamos hablando de este tema, pero en los Estados Unidos, un tipo Jimmy Kimmel,
lo acabas de censurar porque dio una posición. Entonces hay mucha gente que dice, y si a mí me van a censurar mañana de un medio y yo no puedo decir lo que yo pienso, pues voy a montar mi canal donde yo puedo decir lo que a mí se me antoje. Y seguramente Jimmy Kimmel va a montar una cosa que va a ser todavía más exitosa de lo que estaba haciendo. Y es lo que pasa. Entonces vamos a terminar con un montón de personalidades teniendo unos espacios propios que van a generar mayor audiencia. Hassan, volviendo otra vez al tema de la política, ¿cómo se imagina usted el próximo gobierno? Gobierno, yo quiero ser optimista. Un gobierno que no viene del pacto histórico, pero con un opositor número uno que es Gustavo Petro. Vamos a reeditar lo que ustedes vivieron cuando Duque era presidente, otro estallido social, una gobernabilidad muy complicada, o hay una manera de romper esa lógica. Hay algo que hay que garantizar, es que no va a haber pandemia, por lo menos, ¿no? Exacto, es que, a ver, yo estuve en un gobierno que tuvo que vivir una coyuntura muy especial, y en esa coyuntura especial no se puede desconocer la pandemia. La pandemia fue un catalizador de un montón de emociones, de fenómenos y de cosas, pero aparte de la pandemia estaba Gustavo Petro en la oposición. Gustavo Petro juega mejor en la oposición porque en la oposición usted no tiene que construir, usted solo puede destruir, puede criticar, puede cuestionar, pero usted no tiene que ejecutar. Entonces, si el pacto histórico no repite, ese fenómeno va a volver a la oposición. ¿Y qué saben hacer ellos en la oposición? Lo que hicieron cuando Duque estaba en el gobierno. O sea, las manifestaciones no son manifestaciones de personas saliendo a caminar pacíficamente por las calles y llegando a la Plaza de Bolívar, ¿no? Las manifestaciones pueden ser la primera línea en la calle destruyendo todo lo público, quemando CAIs. Entonces, a mí la preocupación, y la digo honestamente, es que si alguien que no es de pacto histórico, si no es de la oposición hoy en día, llega a gobernar mañana Colombia porque gana, va a tener que estar preparado no solo para saber ejecutar, sino para contener una oposición violenta. Porque si no contiene esa oposición violenta, la pandemia encerró un montón de violentos porque no podían salir a la calle. Entonces les tocaba quedarse encerrados en la casa. Pero donde la pandemia, no hubiéramos tenido pandemia, eso hubieran sido 3 años de puestos de mando unificado en todo el territorio nacional. Entonces la pregunta es, ¿el país quiere eso? ¿El país quiere una oposición violenta en la calle o quiere una oposición de ideas? Quiere una oposición de gente que haga oposición, porque la oposición es necesaria en la democracia, y que se sienten a hacer oposición diciendo, esto está mal, eso hay que denunciarlo, hay que hacer control político, hay que destapar los escándalos de corrupción, porque esa es la oposición sana. O queremos una oposición que se tome ciudades, queremos una oposición que salga a quemar los CAIs, a destruir las estaciones de Transmilenio, a impedir la movilización de los colombianos. Sí. Y esa es la oposición que hace Petro. Y esa fue la que hizo durante todo el gobierno Duque. Y parece que estaban mucho más felices haciendo oposición, ese tipo de pues oposición. Es que es lo que saben hacer. Y de hecho, el presidente todo el tiempo se queja, ¿no?, de lo horrible que es su vida. No sé si lo ha escuchado. Pues claro, pero tiene razón. Tiene razón porque es un perezoso. No porque yo lo diga, es que lo ha demostrado. Es una persona que no le gusta madrugar, no le gusta trabajar, falta a los eventos, a las citas, llega tarde a todo. Un charlatán está en el peor de los escenarios cuando pasa de hablar carreta a ejecutar. La presidencia de la República, por eso digo, es para alguien que ejecute, que lidere. Entonces, el que llegue, a mí ese cuento que me echan, que es que hay una gente que no sabe, no está preparada, pero va a estar muy bien asesorada. Le digo, eso es cuento. Porque usted puede estar muy bien asesorado, pero usted en la presidencia, el que toma la decisión final es el presidente. Y si esa persona no está capacitada para tomar decisiones, estamos fregados. Y usted que estuvo cerca a Duque, tuvo la experiencia de trabajar con un presidente, ¿cómo era la rutina de Duque? Porque Petro nos dice que se despertaba, que no lo despertaron de su siesta a las 4 de la tarde. Eso es cuento. Es normal. Eso es cuento. Mire, y esto no es en un sentido estricto, porque la gente, si lo cree o no lo cree, eso ya es irrelevante. Pues yo le puedo decir que mi rutina empezaba todos los días a las 5 de la mañana y yo era el consejero de comunicaciones. Y a mí me estaba llamando el presidente a las 5:15 de la mañana todos los días. Pero antes de llamarme a mí, estoy seguro que ya había llamado a los generales, a la cúpula para saber orden público, a la jefe de gabinete, al director del DAPRE o al ministro de Hacienda, un montón de gente. Entonces la rutina era de un hombre que se dedicó a trabajar, pero no trabajar porque se levantó temprano y está acostado en la cama haciendo llamadas. No es que a las 6 de la mañana ya había agenda, ya había reuniones. Y a veces uno terminaba la agenda a las 11 de la noche. Y era reunión tras reunión, tras reunión, tras reunión, tras reunión. Un tipo que empieza su mañana a las 11 de la mañana y la termina a las 4 de la tarde,
o lo que vive plagados agentes de agenda privada, es porque no hace nada. No hace nada. Es un señor donde a mí me tocó viajar, llegar de viajes internacionales, montarme en un avión, llegar de un viaje internacional, aterrizar, para aterrizar, cambiarme de ropa e irme al territorio. Entonces, eso, este señor no lo hace. Esto es un vago. Es un vago. Pero además es un vago que no sabe liderar. Entonces, eso no puede tener ningún modelo de ejecución. Y si uno se rodea de vagos, es como cuando usted tiene una persona que es su superior, es su jefe laboral, y nunca lo llama a preguntarle qué ha pasado. Pero yo ahí le diría a Hassan, y es mi teoría, es afortunadamente ha sido un vago, porque lo contrario de esto es que tuviéramos alguien con disciplina militar a lo Chávez, ¿no? Pues, que sí ejecutaba, obviamente ejecutaba para mal. Pues entonces, eso creo que es una cosa en positiva. Eso usted tiene absolutamente toda la razón. Démonos por bien servidos. Pero lo que es una realidad es que el momento, a mí muchas personas me decían, es que a Petro lo quieren tumbar, y eso es lo más absurdo del mundo. A Petro hay que dejarlo institucionalmente que termine su gobierno, para que vea ese fracaso monumental, para ver la obra completa de lo que es la mediocridad hecha gobierno, y que la gente pueda sentarse en las facultades, los que decían estudiar administración pública, y ver ese caso de análisis, y decir, miren lo que es un charlatán en el poder. Caso de análisis, Gustavo Petro en Colombia, 2022-2026. Eso hay que verlo, hay que ver esa película completa y hay que luchar para que esa película completa se vea en pleno. Y que eso sea motivo de que uno diga, mire, el país no puede volver a vivir esto. No puede volver a vivir esa tragedia. Porque es que el país no se detiene. Y los presidentes tienen que hacer que el Estado se mueva en pos de algo. Del desarrollo, del crecimiento económico, de la seguridad, no de que nos desertifiquen, no de que seamos un hazmerreír en los foros internacionales, no de quebrar las empresas que más deberían de estar pagando y tributando, que es el sector hidrocarburos. O sea, eso es lo que hay que hacer. Y la realidad nuestra es que este capítulo, este escenario, el que llegue a reemplazar a Gustavo Petro, si va a continuar esta agenda, a mí sí me parece desastroso para el país. Desastroso. Yo veo digamos, un punto a favor o un aspecto en el que Petro tiene una ventaja muy grande, Hassan, y es que hay una gran parte de la población colombiana que, esto es indudable, es así, efectivamente vive una realidad muy difícil. Sí. Que vive en condiciones de pobreza extrema o de pobreza que a veces viene de una loma en Ciudad Bolívar y le toca trabajar en el norte de Bogotá o en cualquier ciudad colombiana lo mismo. La señora se levanta a las 3, 4 de la mañana. Difícil. Y la sociedad colombiana tiene unos problemas históricos también de clasismo, de racismo. Todo ese malestar que es real, nos guste o no nos guste Petro, la verdad es que Petro lo ha sabido comunicar y convertir en unas historias que la gente entiende. Sin duda. ¿Cómo? Y desde el otro lado uno tiene, no sé, por ejemplo, los gremios, ¿no? Hablando de necesitamos seguridad jurídica, necesitamos confianza inversionista, pero ese tipo de mensajes, esa señora, ese señor que trabaja en vigilancia, lo siente ajeno, ¿no? Entiende el lenguaje de Petro de desolación, de injusticia, de desconcierto. Uno, ¿cómo comunicar? ¿Cómo le podríamos hablar a esas personas? Porque todos estamos en burbujas, ¿no? Es que hay que ¿Cómo llegamos a hablarles a ellos? Es que es muy importante el tema en qué realidad. Uno tiene que comunicar desde la capacidad de ejecutar, pero desde lo emocional. Porque la emoción es la forma emocional de comunicar es lo que hace que se conecte con las personas. Y sí, este es un país con una desigualdad enorme. Este es un país donde hay personas que usted llega a una ciudad, Bogotá o Cartagena. Cartagena es un ejemplo espectacular. El metro cuadrado más costoso de Colombia usted lo encuentra en Cartagena y a pocas cuadras encuentra la pobreza absoluta. Sí. La desigualdad está ahí, en un solo entorno. La pregunta es la siguiente. Yo identifico la desigualdad. Le hablo a las personas que viven en estados de vulnerabilidad. Y en 4 años de gobierno, ¿qué les di? ¿Qué les llevé? ¿Les mejoré sus condiciones de vida? ¿Les llevé el alcantarillado? ¿Les llevé la luz eléctrica? ¿Les llevé las vías? ¿Les llevé la educación? ¿Les llevé los subsidios? ¿Qué les llevé? Pues les llevé historias y victimización.
Les construí el tren elevado eléctrico Buenaventura-Barranquilla. O sea, hice la infraestructura soñada, imaginaria, que no existe. Porque yo entiendo que, claro, hay la facilidad de poder conectarse con una población vulnerable que está en un mundo donde reina la miseria, la inseguridad, el desplazamiento y que a esa gente hay que ayudarle. Pero la otra pregunta es, ¿y qué soluciones le estamos dando? Y yo lo que creo es que ahí está la carencia de eso, una carencia profunda de Estado. Pero no porque no tuvieron la oportunidad de llegar al poder. Es que ya están en el poder y llevan 3 años. Es porque no saben ejecutar. Y siempre es más fácil, por eso uno escucha los discursos y las alocuciones, siempre es culpando a los demás. Sí, son víctimas continuas. La culpa es, no es que yo no quiera, es que no me deja. No es que yo no identifique el problema, ya lo identifiqué. Pero tenían todas las soluciones a los problemas. Y resulta que cuando tienen la oportunidad de implementar las soluciones no saben porque tienen todas las excusas. Ese es el fenómeno del populismo, es el fenómeno de la demagogia. Y esa demagogia no es que sea de izquierda o de derecha, es global. Hay líderes de derecha que son demagogos y populistas y hay líderes de izquierda que son demagogos y populistas. Nosotros hoy tenemos un líder de izquierda que es un demagogo y un populista. Ojalá el país no vaya a escoger uno de derecha que sea igual, ni de izquierda que sea igual, sino que elijamos a una persona que tenga conocimiento del Estado, que identifique esos grados de vulnerabilidad, de necesidad, de desigualdad, pero que realmente tenga una política pública que pueda resolver esos problemas, no solo diagnosticarlos. Hassan, antes de terminar, le había preguntado sobre su visión del Oriente Medio y lo que está pasando en el conflicto, bueno, en la situación, si cabe llamarlo conflicto, por lo menos la situación que está ocurriendo en Gaza, con Hamas, con Israel. Y me parece muy interesante su visión, porque usted me contaba, bueno, su familia es de origen palestino. Eso es un lado, pero por el otro lado uno dijera, usted es una persona, un comunicador, un periodista y una persona vinculada a la centroderecha, no se siente como con esa está bien, soy conservador en muchas cosas y soy más liberal en otras. Pero si estoy más en si me tocara escoger un abanico de ese termómetro, sí estoy más en la centro derecha. Pero generalmente la causa palestina es una causa de la izquierda. Por lo menos en Colombia. En Colombia. Ese es un mito que se está derrumbando. Pero sí, lo entiendo perfectamente. Entonces, no hay mucha gente que defienda la causa palestina y esté en ese lado del espectro, por lo menos en Colombia. Es mi sensación, usted me dirá si me equivoco. ¿Cuál es su visión sobre lo que está pasando en Palestina? Cuando Colombia le dio el reconocimiento al Estado palestino, lo hizo un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha. ¿Fue Santos? Entonces mire el ejercicio. Por eso digo que es un mito. Es que el tema de los palestinos y el tema de Israel no puede ser visto en un matiz simplemente político en lo que está pasando hoy en día en Gaza. Ese es tal vez uno de los temas, de las variables que hay que cambiar. Lo que está pasando hoy en día en Gaza es un tema humanitario. No es un tema de partidos políticos. Es un tema de humanitario, de sensibilidad frente a la vida. Usted puede ser de izquierda y yo puedo ser de derecha, o yo puedo ser de derecha y usted puede ser de izquierda. Yo estoy seguro que ni usted ni yo estamos a favor de asesinar civiles. Así es. Ni usted ni yo, estando en la derecha o en la izquierda, estamos a favor de bombardear niños. ¿Sabe cuántos funcionarios de Naciones Unidas han muerto en Gaza? 400. Wow. ¿Sabe cuántos periodistas han sido asesinados en Gaza? Más de 200. Periodistas. Más que en todos los conflictos. Estamos hablando de más de 70.000 civiles muertos. Muertos, civiles, no combatientes, no terroristas. Es como si en Colombia el día de mañana hubiéramos dicho, vamos a bombardear a las FARC, al ELN, pero para bombardear a las FARC vamos a asesinar civiles a mansalva, ¿no? Entonces, el problema hoy en día y la crisis de lo que está pasando en Gaza es un detonante muy fuerte para la población israelí, para el gobierno de Israel, porque ya cuando sale Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Save the Children, B'Tselem, Naciones Unidas, varios expertos diciendo, allá hay un genocidio, no se trata de tomar partido por uno o por el otro, no es un tema político, es un tema humanitario. Uno no puede hacer limpieza étnica, sea de derecha o de izquierda.
Uno no puede asesinar funcionarios de la ONU, sea de derecha o izquierda. Uno no puede asesinar periodistas, sea de derecha o izquierda. Eso no se puede hacer. La guerra tiene unas normas. Uno no puede castigar colectivamente a una población civil por castigar o perseguir una organización terrorista como Hamas. Entonces, Hamas es una organización terrorista. Claro que es terrorista. ¿Y a los terroristas qué hay que hacer? Encarcelarlos, darlos de baja. Pero usted no puede en el transcurso de combatir una organización terrorista matar a la población civil, llevarla a la hambruna, dejar huérfanos. Porque eso lo que está haciendo es destruyendo las bases morales de la sociedad. Y eso es lo que le están diciendo a Israel. No es un tema de antisemitismo. Criticar a Israel no es ser antisemita. Criticar la política de un señor que está siendo ya procesado en la Corte Internacional de Justicia por crímenes de guerra no es ser antisemita. Que sería, digamos, no necesariamente ser anti-Israel, sino No. anti-gobierno que está ejecutando eso. Yo tengo grandes amigos judíos. Grandes amigos. Yo viajé a Israel invitado por la comunidad judía de Colombia y soy palestino. Entonces, a mí el que me venga a decir es que usted es antisemita, le digo, mire, no me haga reír. Lo que pasa es que yo critico la violación de los derechos humanos, haga quien la haga. Si la hace Israel, la critico. Si la hace China, la critico. Si la hace una monarquía del Golfo, la critico. Si la hace Venezuela o Colombia, la critico. Porque yo, ante todo, más que mi ideología de si soy o no soy, yo no defiendo, y me parece inaceptable y me parece muy difícil defender un genocidio. O sea, yo jamás me sentaría a defender el genocidio nazi contra el pueblo judío. Hay gente que lo hace. Yo digo, usted está demente. ¿Usted quiere defender el genocidio que está cometiendo Israel en Gaza? A ese sí ya. Si usted se quiere meter en esa piscina de lodo y tratar de justificar eso por sus razones ideológicas políticas, ese problema es suyo. Yo no haría jamás eso. Entonces yo lo que creo es que hay que entender dos realidades. Hay un conflicto en la mitad. Yo creo en la solución de dos estados. Yo creo que defender al pueblo palestino no es defender a Hamas. Yo critico el terrorismo de Hamas y critico el terrorismo de Estado, de cualquier Estado que lo practique. Y lo que está pasando hoy en Gaza no es porque lo diga yo. Lo están diciendo las organizaciones más importantes de derechos humanos en el mundo. Allá hay un genocidio. Y eso estoy absolutamente en contra y lo condene, sea de origen palestino, sea colombiano, o sea, porque eso es un tema de humanidad. Pero hay, de todas maneras, cierta captura de la causa palestina por ¿En la izquierda? De la izquierda. Claro, normalmente sí. Y eso hace que por esa polarización, pues haya gente que no quiera o le tenga miedo a condenar las acciones de Netanyahu, por ejemplo. No, es que hay gente que también hay que tenerlo. Nosotros vivimos una sociedad cristiana. Y una sociedad cristiana tiene un profundo lazo histórico y religioso con Israel. Porque pues tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Entonces esa viabilidad histórica religiosa pues hace que usted tenga mayor afinidad con el pueblo de Israel que con el pueblo palestino. Esos son unos árabes allá. Muchos de esos musulmanes radicales, y no tienen ni idea quiénes son los palestinos. Entonces, si uno parte de los prejuicios históricos religiosos, uno va a tener más afinidad por un lado o por el otro. Yo por eso cuando tengo la discusión nunca la tengo basada en pasiones, sino académicamente. Y académicamente hay que entender que acá hay un conflicto de dos partes y que hay víctimas y victimarios en ambos lados. Aquí la gente piensa que eso es blanco y negro, que es que los buenos, entonces algunos en la izquierda dicen, no, los buenos son los palestinos y los malos son Israel. Y peor, del otro lado hay gente que dice, no, es que los buenos son Israel y los malos son los palestinos. No, señor. Acá hay un conflicto. Acá hay gente muy buena y acá hay gente muy buena. Y acá hay asesinos y acá hay asesinos. Acá hay radicales y acá hay radicales. Acá hay ortodoxos y aquí también. Y acá hay gente que quiere que se mate a esta población y aquí hay gente que quiere que se asesine a esta. Ese no puede ser el escenario. El escenario tiene que ser académico, visto con todos los matices. Y si uno logra entender esa realidad de que en ambos lados hay víctimas y hay victimarios, uno entiende que la solución es negociada, política y de dos estados. Hassan, hombre, le agradezco mucho por la charla. Ha sido muy enriquecedora y muy interesante. Ojalá nos veamos. Seguramente nos volveremos a encontrar. Mil gracias por la invitación y siempre a la orden. Nos vemos pronto. Claro que sí.